A ver, imagínense por un momento una época en la que la ciencia, de repente, parecía estar destrozando creencias de miles de años. Bueno, justo en medio de ese caos apareció un libro que intentó hacer algo que parecía imposible, unir la fe y la razón. Hoy vamos a meternos de lleno en la Génesis de Allan Kardec para entender su audaz intento de construir un puente entre estos dos mundos que estaban literalmente en plena colisión. Ok, para poder entender de verdad este libro, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos al siglo XIX, una época de verdad de una conmoción intelectual tremenda. Es que los descubrimientos científicos no paraban, uno tras otro, y cada nuevo hallazgo parecía un golpe directo a las verdades que se consideraban más sagradas. Es que miren el panorama. Por un lado, teníamos el relato bíblico que hablaba de una tierra súper joven, creada en apenas 6 días. Pero por el otro lado, la geología estaba literalmente desenterrando un planeta con una historia de millones de años. O sea, no era una pequeña diferencia, ¿eh? Era un abismo gigantesco entre dos formas de ver el mundo. Y claro, este conflicto no es que haya aparecido de la nada, para nada. Fue el resultado de siglos de avances científicos que uno a uno fueron demoliendo esa idea de que la Tierra era el centro de todo. De repente, el cosmos dejó de parecer ese escenario creado para la humanidad y empezó a verse más como una maquinaria inmensa, gobernada por leyes que parecían frías, impersonales, universales. Así que imagínense la crisis que esto generó. Una crisis profunda, tanto de fe como de razón. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Cómo es posible reconciliar estas dos verdades que, a simple vista, parecían contradecirse totalmente? Y es justo ahí, en medio de esa encrucijada, que aparece nuestro protagonista, un educador francés llamado Allan Kardec. Y llega con una propuesta, ¡wow!, una propuesta tan radical que buscaba cambiarlo todo. Y lo hace con su libro de 1868, La Génesis. A ver, la idea de Kardec era en serio revolucionaria para la época, porque en lugar de ver a la ciencia y a la espiritualidad como enemigas mortales, él dijo, no, un momento, son aliadas. Para él, la ciencia no era una amenaza para la fe. Al contrario, era la herramienta que nos iba a permitir entender el cómo funcionaban las leyes divinas de la creación. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Porque Kardec no decía que todo esto era pura especulación suya. No, él afirmaba que este conocimiento venía de comunicaciones directas con espíritus avanzados. O sea, seres que según él venían a, como dice la cita, alumbrar los senderos, a explicar cómo funcionaba de verdad la realidad. Ok, entonces, ¿de qué iba esta nueva revelación? ¿Cómo se veía el mundo desde esta perspectiva? Bueno, para empezar, presentaba una visión del cosmos que, en lugar de pelearse con la ciencia de su época, la abrazaba por completo. Fíjense, lo primero que uno nota en el libro es que no le huye a la ciencia, para nada. Describe la formación del cosmos de una manera que encajaba perfecto con la hipótesis nebular de ese entonces. Habla de estrellas y planetas que se forman a partir de una gigantesca nube de materia cósmica que empieza a girar y a condensarse. Ciencia pura de su siglo. Y ojo, este ya no era el universo pequeñito, con la Tierra en el centro, que se había imaginado por siglos. No, este era un universo de una escala, alucinante. Kardec describe nuestra galaxia, la Vía Láctea, no como el centro de la creación, sino como una simple isla, en un archipiélago infinito de otros mundos. Y para que la idea quede bien clara, el libro incluye un pasaje que es increíble, atribuido nada más y nada menos que al espíritu de Galileo. Y en este pasaje se describe un espacio tan pero tan vasto, tan infinito, que la intención es clara, hacernos sentir pequeños, poner en perspectiva nuestro lugar en el cosmos. Ok, una vez que ya tenemos el escenario cósmico, el libro hace zoom. Se acerca a nuestro planeta para tocar otra de las grandes preguntas. ¿Y la vida? ¿De dónde salió? Y de nuevo la respuesta busca esa gran unión entre lo físico y lo espiritual. Lo que el texto propone es que las primerísimas formas de vida, las más simples, surgieron de forma espontánea. Así, a través de las mismas leyes químicas que, por ejemplo, forman los minerales. La idea es que una vez que la Tierra tuvo las condiciones perfectas, ¡pum!,
La vida, en su forma más básica, simplemente apareció. Y aquí llegamos a lo que es quizás el corazón del libro. Esta tabla lo resume todo. Es una comparación directa que propone una idea fascinante, que los famosos 6 días de la creación en el Génesis no deben tomarse de forma literal. No son días de 24 horas, son en realidad metáforas, alegorías de las enormes eras geológicas que la ciencia estaba recién empezando a descubrir. Pero esperen, que la evolución física era sola la mitad de la ecuación, porque Kardec argumenta que, al mismo tiempo, ocurría una evolución espiritual. La idea es que el alma, a la que él llama el principio inteligente, se iba como incubando en las formas de vida más simples, en los animales. Iba aprendiendo, progresando, a través de la reencarnación, hasta que finalmente estaba lista para encarnar en un ser humano. Muy bien, ya tenemos el cosmos y la vida. Faltaba la pieza final del rompecabezas, explicar lo sobrenatural. Y la idea era transformarlo, pasarlo de ser un capricho divino a ser también una ley natural. Y el libro no se anda con rodeos, ¿eh? Se mete de lleno a hablar de los milagros. Apariciones, visiones, curaciones que parecen imposibles, levitación de objetos, de todo. Pero en lugar de decir eso no existe o es un misterio divino, lo que intenta es buscarles una explicación, un mecanismo natural que esté funcionando detrás de todo eso. Y la clave para entender esto es un concepto central, el periespíritu. A ver, hay que imaginarlo como un puente, una especie de envoltura de energía, medio material, medio espiritual, que une el espíritu con el cuerpo físico. Y según Kardec, este fluido era el actor principal en todos esos fenómenos que llamamos sobrenaturales. Entonces, con esta idea, una curación milagrosa ya no es una violación de las leyes naturales, es de hecho la aplicación de una ley natural. ¿Cómo? Pues un sanador, ya sea una persona o un espíritu, usaría su voluntad para proyectar parte de su propio fluido periespiritual, uno más puro o sano. Y este fluido, al entrar en el cuerpo del enfermo, podría, a nivel molecular, reemplazar una molécula enferma por una sana. Así de simple, así de complejo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿a dónde llegamos? Pues a una visión de la realidad completamente nueva, totalmente reimaginada. Lo que la génesis de Kardec nos deja al final del día es la visión de un cosmos unificado. Un universo lógico, ordenado, donde en realidad no hay una barrera entre la materia y el espíritu. Están entrelazados. Y todo, absolutamente todo, desde cómo se forma una estrella hasta un sueño profético, obedece a las mismas leyes universales. Y claro, es evidente que la ciencia que usó Kardec hoy puede parecernos anticuada, pero su esfuerzo nos deja con una pregunta que sigue siendo súper relevante. En nuestra propia era, la de la mecánica cuántica y los telescopios que ven el inicio del tiempo, ¿cómo hacemos nosotros para reconciliar el conocimiento científico, que es inmenso, con esa búsqueda tan humana, tan profunda, de encontrarle un sentido, un significado a nuestra existencia?